primera vez, con esos ojos extrañados, con esa mirada un poco oblicua, con esa manera diferente de ver las cosas. El escritor siempre es un extranjero, porque siempre es alguien que ve las cosas diferentes de los demás. El escritor siempre está exiliado, aunque esté exiliado dentro de sí mismo. Muchísimas veces el escritor ha sido un exiliado de verdad, por motivos políticos, por motivos económicos, y muchísimas veces grandes escritores han sido extranjeros en la tierra en la que vivían. Yo admiro especialmente la obra, por ejemplo, de Conrad, que estaba además exiliado en otra lengua. Estoy fascinada desde antiguo por los escritores que escribían en una lengua que no era la suya, porque llevaban este viaje del extranjero aún más allá. Alguien como Beckett triunfa cuando adopta una lengua que les extraña, porque al hacerse más extranjero se hace más genial. Yo creo que todos los que leemos es porque nos sentimos extranjeros en esta vida y en esta tierra. También por eso escribimos. Y es muy bonita la sensación de ser extranjero, porque es la sensación de descubrir algo nuevo cada día. No dar nada por conseguido, no dar nada por hecho, no dar nada por obvio, sino inventarlo cada vez. Y a esto creo que se refiere las playas ajenas. En este caso, si las playas ajenas entendemos la ficción, que son los países, y si yo tengo que representar a España, aunque yo no quiero representar a España, es demasiado pesado para mí, pero tengo que decir que España tiene el gran tesoro de la lengua que tiene América, y tiene la maravilla de que le lleguen influencias tan ricas y exuberantes desde América.